respuesta en la convocatoria, más de 270 inscritos. Sé que tenemos amigos de Latinoamérica, de la industria conectados. Bienvenido a Argentina, que ya se conectó. Y estamos esperando de otros países que nos anunciaron que iban a entrar. Entonces, bienvenidos. Para Colcop es siempre un desafío, siempre es un reto y siempre es un orgullo como gremio que reúne el ecosistema de crédito y cobranza en el país con énfasis en recuperación de cartera, diseñar estos espacios. Pero más allá de ellos es porque dentro de nuestros valores y pilares creemos que debemos estar unidos para avanzar en todo lo que nos pone la vida en el camino y nos puso una pandemia que nos ha demostrado que es clave estar unidos y que juntos saldremos adelante. Antes de continuar, y en la misma línea, queremos agradecer a nuestro patrocinador AEXA, es una empresa asociada a Colcop y quien nos acompaña hoy en este espacio porque es un gran creyente de que juntos saldremos adelante. La agenda prevista para este espacio, que iniciaremos en pocos minutos, ¿sí? Y esperamos cerrar a las 12 en punto. Está basada y su dinámica están basadas en una serie de preguntas que le iré realizando a cada uno de nuestros ilustres panelistas y ustedes como audiencia podrán realizar sus preguntas en el chat para ser atendidas por ellos personalmente al final de este espacio. También al final colocaremos en la pantalla unas cortas preguntas, es una especie de encuesta para que nos ayuden a evaluar el evento, ya que de ello depende para Colcop, es un insumo importantísimo para prepararles estos espacios y que se conviertan en una valiosa inversión de tiempo para ustedes en estos días que hay tanta oferta de espacios virtuales. Bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestros ilustres speakers de hoy. Óscar Romero es contador público con máster en microfinanzas y desarrollo social. Cuenta con una especialización en Derecho Financiero y Bursátil y en Gerencia Financiera. Él tiene más de 20 años de experiencia en entidades financieras, de donde actualmente es vicepresidente de riesgo en el Banco de Microfinanzas Banca Mía, posición desde la cual lidera la gestión de riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional. También estuvo vinculado a la Superintendencia Financiera, donde dirigió equipos de supervisión a establecimientos de crédito. Bienvenido, Óscar. Gerardo Hernández es gerente de administración de cartera del Banco Agrario de Colombia. Ha trabajado como director de operaciones y de cartera en diferentes entidades del sector financiero del país. Es ingeniero industrial con máster en Degree de Finanzas de la Universidad del Rosario y MBA de INALDE Business School. Y William Navas, director de operaciones comerciales de Telefónica, Movistar, de Colombia, lidera las áreas de facturación, recaudo, cartera, riesgo de crédito y soporte comercial. William tiene un MBA en Prime Business School de la Universidad Central Arboleda, es ingeniero industrial y es especialista en mercado de servicios y también especialista en riesgo crediticio. Bienvenidos Gerardo, bienvenido William, bienvenido Óscar. Quiero recibirlos con un cálido aplauso virtual. En esta mañana vamos a afrontar la recién emitida Circular 22, pero también queremos comenzar con nuestros panelistas haciendo un repaso del proceso de reactivación para afrontar la situación a partir de la declaración de cuarentena a nivel general.
no queremos hablar en las normas, porque pensaría que todos las conocemos, sino en la política, en las acciones puntuales a partir de toda esta regulación. Vamos a cerrar hablando de cómo visualizan ellos el futuro de la recuperación de cartera en general y en particular de su entidad. ¿Cómo o qué esperan de sus aliados, los BPO con los que trabajan en recuperación, que deban afrontar y acompañarlos como aliados? Y en experiencia del cliente, ¿cómo piensan manejar esta nueva conversación con los clientes en esa experiencia de la mano de sus aliados? Entonces voy a comenzar en su orden, si les parece, con Oscar. Oscar, buenos días. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente, bienvenido. De verdad, un orgullo tenerlos aquí a los tres, ¿sí? Hola, Gerardo. Hola, William. Hola Gloria, ¿cómo Hola, estás? hola Gloria y a todos, buen día, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? En este momento les cuento que tenemos más de 100 invitados conectados escuchándonos. Bueno, entonces vamos a comenzar con Oscar, luego seguimos con Gerardo y luego con William en la misma pregunta. En virtud de lo establecido por la Superintendencia Financiera en las circulares de marzo, compártanos su experiencia en la aplicación de las medidas de alivio a los clientes beneficiados, pero en especial la política adicional que ustedes aplicaron para los mismos, si es el caso, y el manejo que esperan, ¿sí? O que le dieron y esperan seguir manteniendo para los que se encontraban en mora antes del alivio. O sea, son dos temas: los beneficiarios del alivio, la política y el manejo que le dieron a quienes ya venían en mora. Entonces, bienvenido, Oscar. Gracias, Gloria, y gracias por la invitación a Colcom, por permitirnos compartir este espacio y transmitir un poco lo que venimos haciendo desde Bancamía en este frente de reactivación y de apoyo a nuestros deudores. Yo creo que, digamos, para hablar un poco de lo que fue esa primera etapa, yo creo que vale la pena dar un repaso por lo que ha sido este proceso de coyuntura, ¿no? Primero, iniciamos hacia la segunda, tercera semana de marzo con una etapa de alta incertidumbre. Creo que en ese momento lo que nos marcaba a todos en general, no solo a la industria, sino en general a todos, era esa incertidumbre sobre qué iba a pasar, sobre las medidas económicas que se iban a tomar, y eso pues llevó a que, especialmente en el caso de los deudores, pues también un poco a la expectativa de esperar un poco qué tipo de alivios se iban a ofrecer, tanto desde el sistema financiero en nuestro caso como desde el punto de vista de gobierno. Entonces yo creo que tenemos una primera etapa muy marcada por un alto escenario de incertidumbre, y allí las medidas pues fueron medidas de choque, que con el tiempo, digamos que ha venido decantándose un poco esto, ¿no? Digamos que ha bajado el nivel de incertidumbre, ya nos dimos cuenta que no hacía falta sobreabastecernos porque no iba a faltar el papel higiénico, por ejemplo. Entonces ya empezamos a adoptar medidas un poco, a tomar medidas un poco y decisiones un poco más racionales. Entonces, tenemos una primera etapa que ha sido de choque, y ahí pues el camino, que además fue un tema para el cual no estábamos completamente preparados, digamos que fue un tema que nos llevó a reaccionar de una manera rápida, fue la implementación de lo que se ha llamado alivios, que básicamente consistió en el otorgamiento de periodos de gracia o de prórrogas para el pago de las obligaciones. Bien, con el tiempo, lo que ha venido ocurriendo es que, como mencionaba, ese nivel de incertidumbre ha venido desapareciendo, se ha venido dando una reactivación gradual de algunas actividades económicas. Eso, digamos que es un aspecto muy positivo porque ya le imprime una dinámica de reactivación al crédito particularmente, y también porque permite también conocer un poco con mayor certeza cuál es el nivel de afectación de los deudores. Entonces estamos migrando de una etapa
de choque de estos planes de reprogramación de cuotas a una etapa, y esto muy en línea con la norma expedida por la superintendencia esta semana, a tratar de identificar cuál es el nivel de afectación estructural del cliente y poder solucionar de esa forma mediante mecanismos que sean un poco más adecuados a la nueva realidad y al nuevo flujo de caja del deudor. Entonces, en esta primera etapa, digamos que Banca Mía es un banco con un objeto social muy marcado. Nosotros trabajamos por mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos. Y en esa medida, la premisa con la cual estructuramos los planes tanto de normalización como de reactivación de los créditos es una premisa de acompañamiento a nuestros deudores. Bien, y en ese sentido, la primera reacción frente a la situación fue establecer un plan de alivios donde, en general, concedimos a los clientes un periodo de gracia en promedio de 4 meses. Algunos casos particulares tuvieron un poco más de ampliación. Durante estos 4 meses, pues efectivamente se mantuvieron las condiciones del crédito en materia de tasas de comisiones pactadas, y pues esto lo que ha permitido es que los clientes durante un periodo de 4 meses se hayan despreocupado un poco del pago de la cuota mensual que les generaba un poco de presión en sus flujos de caja durante el periodo del aislamiento especialmente. Por esta vía hemos llevado a reprogramación de pagos cerca de un 60% de nuestra cartera, y como mencionaba, estamos ahora en una etapa que venimos trabajando ya desde hace algunas semanas antes de la expedición de la normativa de la superintendencia, llegando al terreno, identificando la situación actual de los deudores, actualizando esa capacidad de pago, determinando cuál fue su nivel de afectación, y a partir de allí, pues construyendo alternativas de negociación más adecuadas a la nueva realidad que tienen estos clientes. La misma pregunta ya superada pues esta etapa de incertidumbre, sino teniendo ya un norte más claro. Pero sí lo manejaba y era como el que podíamos ver la información. Perdón, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Los invito a que cerremos el micrófono. Entonces, Gerardo, sí, háblanos un poco ya superando esta etapa de incertidumbre. ¿Cuál fue la política que aplicaron tanto en el Banco Agrario con los clientes que eran sujetos de este alivio, de este periodo de gracia, como decía Oscar, y los que ya venían en mora? ¿Cómo aplicaron la política ustedes? Y ya superada esa etapa de incertidumbre, ¿cómo la sientes? Ok, pues primero, gracias Gloria por la invitación y pues a todos los que están acá, bienvenidos. La incertidumbre fue compleja al comienzo, máxime porque no es una incertidumbre que se hace solamente en las condiciones particulares del banco, sino eso también va afectando la mente de las personas en la medida que nos teníamos que acostumbrar a unas nuevas normas, trabajar muchas veces desde la casa, que nuestros aliados también lo hicieran. Entonces, empezar a determinar exactamente cómo incorporar esas políticas, esas circulares que salieron de la super a estas condiciones, pues fue un desafío importante. Luego, para el caso particular del banco, aquí, a diferencia de Oscar, pues sin conocer mucho la cartera, un volumen importante de la cartera del Banco Agrario no tiene amortizaciones mensuales, tiene amortizaciones en otros momentos del tiempo, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. Entonces era necesario fraccionar la cartera, fraccionar esos clientes que tenemos allí, armar unos grupos y poder exactamente determinar qué solución le íbamos a dar a cada uno de ellos. Pero hay otro ingrediente importante acá. Nosotros trabajamos con bancos de segundo piso en muchas oportunidades y era necesario también pues acoger las medidas que ellos fueran a implementar o a participar con nosotros en pro de brindar las soluciones a los deudores. Es decir, este fue como el primer paso. Era mirar todas las piezas sobre la mesa
y decir exactamente quiénes van con qué puntos y así, y cuál es el norte que se va a manejar. Obviamente, cuando hay una red de oficinas de más de 750, claramente orquestar esos equipos de trabajo que van a recibir de una u otra forma las solicitudes, los clientes van a preguntar qué hago, cómo hago para pagar, no tengo recursos, estoy afectado, no estoy afectado. Entonces también demanda un esfuerzo de parte del banco para poder de una forma muy rápida compartir información con la red, con las personas que están tocando, que van a percibir más bien, que van a ser tocadas por los clientes en el sentido de solicitar información. Entonces, una vez se acomodan todas estas piezas, ya tú puedes empezar a trabajar. Pero esto, como alguna vez lo aprendí, esto es un fenómeno de ambidestreza. Tú tienes que estar mirando qué estás haciendo en este momento, tener como la mitad de la mente pensando en cuáles son esas normas, cuáles son los bancos de segundo piso, la red de oficinas, las solicitudes de los clientes. Y por otro lado, pensando en el más adelante, en qué va a pasar si yo aplico unas prórrogas para este determinado grupo y cómo van a reaccionar en 3 meses, en 6 meses, en un año, cuál va a ser esa reacción. Luego, entonces, es un proceso de balance en el cual tú tienes que definitivamente tener muy bien mapeado los números, los tipos de crédito, los sectores que se están tocando, tener los oídos, los ojos, todos los sentidos muy abiertos a los indicadores que va dando el mercado para poder definitivamente, en la medida que vaya saliendo cada alertamiento, cada situación, cada noticia, irle incorporando dentro del modelo. Yo pienso que ese es uno de los elementos que el banco incorporó y definitivamente cuando se tienen unas redes de comunicación supremamente fuertes, estrechas y que permiten mover la información de forma muy rápida, pues este es un factor de éxito. Obviamente se presentan situaciones en el camino, como lo digo, es necesario irlas solventando. Tú mencionabas qué hacíamos con los clientes que estaban en mora y que no eran cubiertos por las circulares. Pues mira, lo primero yo creo es empatía. ¿Por qué razón? Nosotros, el banco, tiene sus canales de cobro, cobra también a través de la red de oficinas y pues definitivamente el chip viene a la cabeza es, hombre, en este momento debemos recuperar nuestros créditos. Pero la empatía es importante en el sentido que tú puedas estar del lado del cliente y decirle, mire, señor, o sea, mire, estimado cliente, usted tenía una mora desde antes, luego entonces tenemos este portafolio de servicios manejando la situación de tal suerte que sienta que le estamos dando los beneficios y que pese a que la circular de la super estaba definida para un mercado objetivo en particular, definitivamente el banco sí tiene un compromiso muy grande por los campesinos colombianos, que es la gran mayoría de los deudores, en la medida que le pueda brindar la mano, es decir, que le pueda buscar una alternativa dentro de las posibilidades que tiene el banco, dentro de las características que tiene el banco, y pues salir fortalecido de esa situación, es decir, mostrar un verdadero interés, pero ese verdadero interés no es solamente de dientes hacia afuera, ese verdadero interés radica en todos los componentes que he mencionado y sobre todo en las interacciones, en los guiones y sobre todo en el conocimiento que se debe tener del cliente y de los sectores productivos que estaban tocando. Entonces, he mencionado muchas cosas, pero eso es como una gran matriz y es como en la universidad es como una sumatoria de varios elementos que tú tienes que ir calibrando poco a poco, tienes que ir apretando, soltando para poder encontrar ese camino expedito que permita brindar estos alivios que da el gobierno, que poniéndolo en un resumen muy grande, dimos alivios por 4 meses a algunos clientes, extendimos los plazos en otros frentes por 4 meses, o dimos la oportunidad a los clientes de poder pagar esa cuota o esas cuotas que estaban vencidas en el plazo restante de la obligación. Es decir, abrir un poco el abanico de posibilidades pensando en que la aspirina no se le podía dar a la enfermedad de todos. Básicamente, esos fueron los elementos que se tuvieron en cuenta y de fondo, de verdad, que en estos momentos es donde reposa
el peso de una responsabilidad tan grande en el trabajo en equipo del banco. Es decir, no era un trabajo del área de cartera, era un trabajo del área de cartera, del área de operaciones, del área de normalización, del área de tecnología, de la fuerza comercial, que todos le estaban apuntando a un mismo objetivo, y era preservar esos clientes con unos indicadores de cartera sanos. Gracias, Gerardo. Sí, efectivamente, la suma de todas las organizaciones es lo que se vio en este momento. Ya escuchamos a Oscar, que es un segmento de banca totalmente diferente, o bastante, no total, bastante diferente a la de Gerardo en el Banco Agrario, porque Banca Mía, pues su foco es microfinanzas. Gerardo tiene un mix diferente que se va a los campesinos colombianos, al agro. Y ahora nos vamos con William. William, bienvenido. William es telefonía. Y para las telcos, esta crisis fue una gran oportunidad de fidelizar a sus clientes. Pero como las telcos no son vigiladas por la Superintendencia Financiera, pues no las cobijaban los alivios. Pero sí tenían, o supongo yo, aplicaron alguna política para aquellos que les cayeron en mora durante la crisis, y todavía estamos en crisis, pero en la época dura del aislamiento, y si tuvieron medidas de alivio, cómo lo hicieron, cómo manejaron el relacionamiento y la conversación con aquellos clientes que venían en mora, y cuáles fueron las oportunidades que tuvieron. Cuéntanos, William. Hola Gloria, hola a todos. Muchas gracias por la invitación para poder contarles nuestra experiencia. Sí, como bien lo dices, nadie estaba preparado para una emergencia sanitaria como estas. Sin embargo, las telcos veníamos monitoreando lo que pasaba afuera del país, iniciando por Europa y luego por la parte de Hispam, donde ya empezábamos a ver a partir de los gobiernos ciertas restricciones, ciertos decretos y ciertos movimientos del sector financiero y no financiero de cara al impacto que iban a generar en los económicos y la cartera de la compañía. El primer reto que tuvimos, independientemente de que no teníamos tantas medidas de alivio, es cumplir con algunos regulatorios en Colombia, porque los servicios de telefonía fueron considerados esenciales y nos obligó a implementar en muy cortos días, en 10 días, unos productos de servicio para garantizar el servicio a los clientes. Esto no nos obligaba en la operación móvil a poder suspender los clientes y al contrario darles más plazo para poder pagar sus deudas. El primer reto, poder asegurar el cumplimiento de esos regulatorios, y ahí fueron muy importantes los aliados para que tuvieran la flexibilidad y la rapidez para poder implementar estos cambios. No contentos con estos, pues lo que hicimos fue básicamente rediseñar toda la estrategia de cobro con foco en cliente y con foco en reactivación. Y aquí coincide un poco con, bueno, mucho con lo que Gerardo comentaba. Digamos que se cambió todo el tema hacia la empatía de la situación, hacia la solidaridad que estaban viviendo los clientes y básicamente buscando generar soluciones y productos que ayudaran al acompañamiento de la situación, de la no generación de ingresos y también a la reactivación económica de algunos sectores que están siendo y fueron muy golpeados en su momento con el tema del aislamiento. También otro reto importante fue el tema de la transformación del modelo de pagos, porque dado el confinamiento, muchos de nuestros clientes que son masivos estaban acostumbrados a usar los medios físicos de pago. Entonces, el poder asegurar campañas, orientar los pagos hacia pagos digitales y poder incluir el ecosistema de pagos digitales para poder poner a disposición de los clientes fue muy importante en este tema de transformación y experiencia con los clientes. Y finalmente, pues la redefinición del modelo generando alivios fue importante porque nos dimos cuenta que los modelos de evaluación y riesgo de comportamiento de clientes antes de COVID ya poco nos servían, porque esta situación nos originaba poder incorporar nuevos modelos de riesgo que a partir de el tráfico, la frecuencia de navegación, las páginas que visitaba y poder, digamos, comprobar la actividad
que tenía cada cliente, poder incorporar ese tipo de movimientos a los modelos de riesgo nuestro. ¿Para qué? Como tú bien decías, para tener un tratamiento diferencial con los clientes que venían en mora antes de la emergencia sanitaria y para los clientes que caían en mora después de. Y con base en esto, pues nosotros empezamos a generar un montón de alivios para diferentes clústeres de clientes, alivios que incluían el poder ofrecer el diferimiento del pago de sus obligaciones en 6 o 12 cuotas o más, dependiendo del tipo de clientes, poder hacer aplazamientos de pago y periodos de gracia para algunas empresas, poder inclusive algunos clientes que manifestaban temas económicos fuertes, llegar a negociar descuentos sobre su deuda, todo con el fin de mantener y contener la planta de la compañía. Entonces, fueron como los temas que rápidamente tuvimos que hacer para ponerlos a disposición de los clientes en la parte dura del confinamiento, que fue durante el mes de abril y mayo. Ese fueron como el conjunto de medidas que la compañía experimentó y que pues nos dieron muy buen resultado de cara a garantizar que los clientes permanecieran. Y también transformarnos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el tema no era decirle al cliente en un confinamiento donde él estaba buscando comunicarse, buscando estar conectado. El tema era garantizar datos y pues fue el momento para dar un paso gigante y poder en Colombia ofrecer datos ilimitados y voz ilimitada en todos sus planes para, digamos, asegurarle al cliente un alivio más. ¿Esa será una medida temporal o será permanente, William? Otra de las cosas que aprendimos con este confinamiento y con esta emergencia es que las medidas que tomamos deben permanecer, deben ser permanentes en el tiempo y nos debe estar, digamos, redefiniendo continuamente qué hay que cambiar. Entonces, son para quedarse, Gloria, son para quedarse y vienen más cosas en pro de darle al cliente las herramientas para que realmente en esta reactivación económica, más que cobrar, es acompañarlos en la gestión de la activación económica para crecer con ellos. Entonces, hemos generado nuevos productos también, sobre todo para empresas, para ayudarlos con comunicación, con herramientas informáticas para comunicación, para poder seguir fortaleciendo el trabajo en casa y remoto, integrando al servicio nuevas empresas, inclusive para la prestación de equipos de comunicación, de cómputo, para que las empresas y las personas puedan estar comunicados y haciendo sus actividades desde casa. Muchas gracias, William. Los invito a que todos nos acompañen silenciando sus micrófonos porque por ahí he escuchado algunas voces, no sé si será interferencia. Sí, y tú decías muchas cosas valiosas y nosotros recibimos permanentemente el comentario de las empresas dedicadas a la atención de clientes en dificultades, en recuperación de cartera. Es eso, ¿no? Es clientes en dificultades que necesitan que se les acompañe y que vamos con una nueva conversación y un nuevo relacionamiento con ellos. Bueno, ya superado este momento que fue incertidumbre, que fue de las normas, que fue de pasar todo esto, entonces estamos ya en la situación y ahora es mirar ya conociendo el panorama, teniendo el programa de acompañamiento de deudores, el PAC, la circular 22. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes estiman a partir de esta reactivación que se está dando paulatinamente de la economía y que pues va a impactar y es colateral a la dinámica en la recuperación de cartera? Si ya arrancó en sus organizaciones esta dinámica en la recuperación, ¿cómo la está afrontando? ¿Cómo planea afrontarla? ¿Y cuáles son esos desafíos claves? Oscar, cuéntanos. Ese es un punto muy interesante. Yo creo que, decíamos, primera etapa, una etapa de incertidumbre y una etapa de plan de choque. En esta etapa es una etapa
que creo que va a ser fundamental y marcará un aspecto importante desde el punto de vista de la relación con el cliente, el tono de la conversación con el cliente y esa intención de apoyo, que creo que es lo que en general deberíamos estar, pues todas las empresas, indistintamente la industria a la que pertenezcamos, acompañando esa reactivación y ese desarrollo económico de nuestros clientes. Creo que ese va a ser un factor importante. Yo creo que estamos en una etapa donde en la medida en que se han venido reactivando gradualmente algunas actividades, pues se ha observado una mejor dinámica en el caso particular del crédito, pues en la dinámica de crédito. Yo creo que hay algunos aspectos positivos que hablan bien de los clientes del sector financiero en general. En el caso nuestro, por ejemplo, un dato que resulta bastante interesante es que cerca de un 25% de los pagos que recibimos mensualmente vienen de clientes que han recibido algún tipo de reprogramación de pago, es decir, clientes que estando en periodo de gracia han hecho un esfuerzo y continúan haciendo el pago de sus obligaciones. Ese es un aspecto positivo que creo que habla muy bien del deudor colombiano, ¿no? El compromiso que tiene el cliente colombiano con sus créditos, con su nivel de responsabilidad frente a las obligaciones. Otra cifra que creo que es alentadora es la dinámica de desembolsos. En general, el sistema financiero en la semana entre el 13 y el 19 de junio desembolsó 5 millones de créditos por 4.6 billones de pesos. Y esa cifra viene en aumento. En la medida que se han venido reactivando actividades, pues se ha visto una mayor dinámica de desembolso de crédito. Y creo que en esto ha jugado también un papel importante las líneas que desde el gobierno se han diseñado como las líneas de garantías que ha dispuesto el Fondo Nacional de Garantías y entidades como Bancoldex y Finagro para apoyar esta reactivación. Entonces creo que estamos en una etapa donde los clientes de menor afectación o clientes que teniendo afectación tienen expectativa y potencialidad de recuperarse, pues están accediendo a nuevos recursos y eso pues nos parece un aspecto muy positivo porque genera la sostenibilidad de la cartera a través de los nuevos recursos que se desembolsan. Desde el punto de vista de la normalización, hay algunos clientes que han tenido un nivel de afectación medio. Con ellos, la tarea que estamos abordando y el reto tal vez es poder establecer cuál es ese nivel de afectación y poder darle el mecanismo o el instrumento que resulte adecuado. Lo que estamos pretendiendo es que en esta etapa, digamos, ya pasemos de una etapa de alivios, de hablar de una etapa de alivios, a empezar a hablar de soluciones estructurales para el cliente, o sea, que sean soluciones definitivas que aseguren que el cliente va a poder retomar el pago de sus obligaciones. Y creo que ese es tal vez uno de los desafíos importantes que nos impone un reto fuerte desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Digamos que todos estos diseños implican tocar los sistemas informáticos de las compañías, tocar sistemas de amortización en un muy corto tiempo y este ha sido tal vez uno de los retos fundamentales. Y luego, pues habrá un grupo de deudores que han sido los más afectados, aquellos clientes que su nivel de afectación es mayor, que eventualmente han tenido que acudir a las leyes de insolvencia, que eventualmente han tenido que liquidar sus negocios. Y aquí, pues, aunque esperamos que este sea un nivel mucho menor, pues aquí también nos reta a poder establecer con ellos algún tipo de negociación que los permita poder contribuir a que estos deudores pues no terminen sumando la lista de clientes castigados del sistema financiero, que tal vez sería uno de los efectos más nocivos pues en general para la industria. Hay unos volúmenes importantes de clientes que hoy están en alivio y el sistema financiero tiene 10.9 millones de clientes que han tenido algún tipo de reprogramación o alivio. Entonces creo que la tarea es grande y nos añade un reto adicional y es cómo llegar a contactar al cliente de una forma más cercana para poder establecer con él cuál es ese nivel de afectación y la negociación adecuada que requiere. Bien, y entonces aquí también quisiera aprovechar para conversar un poco sobre lo que han sido los cambios en la gestión de cobranza. Hemos tenido que pasar de un lenguaje de cobro a un lenguaje más de acompañamiento y relación cercana con el cliente. Durante el periodo de alivios, digamos que
la intensidad en la gestión de cobranza disminuyó y adicionalmente el mensaje, el tono de comunicación o de conversación con el cliente también tuvo que cambiar de una manera drástica. Creo que así como planteaba William, de los temas que llegaron para quedarse, creo que ese es un tema que también tendrá que quedarse, porque la conversación con el cliente tiene que ser diferente. Creo que la pandemia nos ha enseñado a que tenemos que encontrar otros tipos de relacionamiento con los deudores. Y ahora el reto, y creo que es la gran oportunidad también creo que este es el desquite de los actores de la recuperación de cartera, que durante la etapa de confinamiento han visto disminuidos sus repartos, sus asignaciones. Pues creo que ahora el reto es cómo movilizamos a toda la industria a ese contacto con el cliente y llegarle con las soluciones que venimos diseñando. Gracias, Oscar. Sí, creo que eso vino para quedarse y ya se había quedado. La forma de hablar con el cliente y de entender que son clientes en dificultades y que el relacionamiento tiene que cambiar, porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de todos los actores de mantener dentro del crédito formal a los usuarios de crédito y más bien ampliar esa cobertura. Entonces, Gerardo, cuéntanos, ¿cuáles van a ser esos desafíos si ya estás haciendo gestión de cobranza full? ¿Cómo vas a llegar a esa reactivación? ¿Y cómo planeas afrontarla? Ok, Gloria. Pues la cobranza no para, eso sí te lo digo. Como lo mencionaba en la intervención anterior, para nosotros la empatía fue muy importante, pero la empatía como sustantivo, eso es etéreo. Esa empatía se tradujo más bien en una serie de acciones en términos de información que se tradujeron en mejores palabras. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que nosotros, por ejemplo, nuestros grandes músculos son los call centers, en la medida que nosotros le pudimos dar a nuestros call centers, va a ser tan solo una pequeña marcación en el call center no, pues claramente dentro de los repartos está el destino agropecuario para el cual se prestaron los recursos. Pero en la medida que nosotros podamos darle un pequeño insumo voy a citar un ejemplo, el cacao fue un sector que no se afectó. Entonces, si estamos interactuando con una persona que es de cacao y nos está diciendo, hombre, es que yo tengo dificultades, es como traducir esa información que sabemos que el precio del cacao está muy bueno, que es un producto no perecedero, en valor agregado para esas personas para que hicieran el mayor esfuerzo en atender la obligación. Entonces, algo que cobra muchísima fuerza acá, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar, pero algo que cobra mucha fuerza acá es cuánta información podemos recoger de diferentes fuentes para eso convertirlo en modelos de análisis de personas y a partir de eso hacer llamémoslo así, y me paso al lado de la circular 22, de poder hacer esa clusterización en los tres grupos, quienes no están afectados, quienes están afectados parcialmente y quienes tienen una afectación mucho mayor. Es decir, aquí cobran mucha vigencia nuevamente todas esas métricas que permanentemente nos ofrecen de los buró de información. Toda esa información, nosotros tuvimos que hacer modificaciones en las tipificaciones que teníamos en nuestros call centers, en nuestros canales de recuperación, para poder ser mucho más precisos en las razones por las cuales los clientes no podían, si era una situación ya estructural que venía de antes, o si es como no pude vender los productos porque hubo toque de queda, hubo limitación de desplazamiento. Y en la medida que podamos reunir toda esa gama de información, una interna, una externa, una proactiva, en la medida que interactuemos con los clientes, pues definitivamente vamos a poder crear unos productos que, pues en esencia, básicamente son productos de pago en el tiempo, pero que de verdad estén completamente alineados, el flujo de pagos del cliente con el flujo productivo, llamémoslo así, con la fuente de pago de la cual se va a atender la obligación. Es decir,
llegar a alinear esos dos frentes es tener parte del éxito garantizado. Asimismo, pues es importante mirar la base de datos de los clientes que vamos a administrar. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos un volumen de clientes prorrogados y tenemos un volumen de clientes que no fueron prorrogados, que tuvieron vencimiento en el periodo de emergencia económica o no han tenido vencimiento. Entonces, en la medida que tenemos esos paquetes diferentes, toca decantar muy bien qué cliente pongo en cada uno de los niveles de riesgo. Una vez determinado cuáles son los niveles de riesgo de cada uno, pues se empiezan a aplicar las medidas específicas, y esas medidas específicas vienen de la mano. Y vuelvo y menciono lo que Oscar lo mencionó, es lo que tú mencionabas, Gloria, el cambio en los guiones, el cambio en las palabras y el cambio en el modelo de interacción con los clientes vino para quedarse. Es decir, y dentro de los frentes que estábamos analizando es ¿qué esperaría que desaprendieran los canales de cobro? Es ese sentido, y lo digo con mucho respeto, ese sentido esquemático de atender a los clientes, porque hay unos guiones que le define el banco. Y eso está bien, que se definan unos guiones, pero esos guiones tienen que ser así como funciona la inteligencia artificial. En la medida que yo voy interactuando con los clientes, voy aprendiendo sin salirme del marco conceptual, voy utilizando otros elementos que verdaderamente me permitan establecer una relación. Es decir, el tema no es cobrar, el tema es profundizar y estrechar la relación con los clientes. Y la consecuencia de eso es poder categorizar los clientes y ofrecerles las mejores alternativas. El banco, ¿qué está haciendo? Está en ese proceso de complementar muchísimo, es decir, tener una data muy fuerte de nuestros clientes. Y por otro lado, está haciendo una revisión de los productos financieros de recuperación de cartera que podrían ofrecerse a cada uno de los clientes. Es decir, un cliente de microfinanzas, Oscar, yo creo que me entiende, es un cliente que tiene una alta exposición, que fue muy afectado por los recursos, por el destino por el cual ubicó los recursos. Un cliente agropecuario pues se está comportando mucho mejor en la medida que su sector no está afectado. La ganadería es un sector que ha funcionado bien, el arroz, es decir, son productos de primera necesidad que tienen un buen comportamiento. Luego entonces, tomar todos estos elementos es ponerlos dentro de una matriz de criterios. Y una vez obtenida esa matriz de criterios, lo que tenemos es que generar una serie de alternativas. Una vez generadas las alternativas, generamos unos planes de acción específicos para los frentes en particular. Lo pongo como técnico, pero tienen que ser independientes. Es decir, si yo tengo una zona gris por allí, y esa zona gris está como que o soy no afectado o soy medio afectado, debo ser mucho más detallado con la información para de verdad tener unas fronteras entre los grupos, no tener zonas grises y que los planes de acción se adapten a esas medidas. Es decir, un cliente que me ha venido pagando, las alternativas pueden ser otras. Más adelante pensar en un represteo, en otro tipo de crédito. Un cliente que tuvo una dificultad muy grande, probablemente en 10 o 15 años le esté contando a sus hijos, oiga, hace 10 años cuando hubo la crisis, el Banco Agrario, yo pensé que iba a perder mi cultivo, no pude venderlo, voy a perder mi finca, pero el Banco Agrario me dio la mano porque sabía que yo era un productor que estaba trabajando por el país, estaba llenando la despensa del país, y en ese sentido el banco es muy responsable de buscar las mejores alternativas. Entonces, eso es lo que hay en el ADN del Banco Agrario, es decir, propender por el cuidado de la despensa. Y si detrás de eso toca hacer unos esfuerzos muy grandes, tecnológicos muy fuertes, de operaciones también muy fuertes, para poder identificar estos clientes, identificar los productos que se le adapten a esos clientes, identificar los planes de acción para esos clientes e identificar los canales que van a tocarlos, pues es una tarea que se tiene que hacer. Y en la medida que uno tiene clara la tarea, pues simplemente es subirse las mangas y empezar a dar pasos hacia adelante. Pero lo importante es todo el proceso de planeación y de ver, de verdad, de
sí, detrás de todo esto hay unos créditos, hay un PIG, hay una serie de cosas, pero si transportamos eso a un modelo de verdad de creación de país, es decir, lo que nosotros hagamos en este momento, de verdad, como se mencionaba, los que estén más adelante van a decir, esta gente la pasó difícil, así como uno piensa los de la fiebre española, cómo lo hicieron, pues definitivamente vamos a dar una directriz muy grande para futuras generaciones en el sentido de que cuando más difícil estuvimos fue cuando más manos tuvimos para brindarle a aquellas personas que estuvieron complicadas. Definitivamente ese es como el empaquetamiento, pero por debajo todos los temas técnicos, todos los temas de información, todos los temas de coaching que debemos adelantar con los actores, con las redes de oficinas, con las personas que interactúan y sobre todo con nuestros canales de recuperación para que empiecen a cambiar. Y máxime ahora que no todos están en el mismo sitio, que uno podía salir y hacer una capacitación durante 1 o 2 días con 30 personas, grupos de 30, hacer clínicas de ventas, clínicas de guiones. Ahora toca hacerlo virtual y luego hacer la auditoría de forma virtual. Demanda de verdad esfuerzos también de nuestros canales, porque ellos tienen que darnos la garantía que esto que se está planteando y este corazón que se le está metiendo a las cosas tiene que ser parte también del ADN de ellos como extensión de las manos del banco. Entonces, el trabajo viene la circular de la super, tienen toda la razón, pero antes de eso, el banco estaba pensando en qué va a pasar con estas personas que, sector hotelero, es un sector muy golpeado. Y si hoy no estábamos pensando en que un hotel va a empezar a llenarse al 10% y luego al 15% y luego al 20%, y no estábamos pensando en cómo brindarles ese tipo de alternativas para superar la crisis y la post-crisis mientras llega a su nivel de ingresos o de facturación, pues estábamos un poco quedados frente a la situación. Por eso acá es una integralidad de los productos que tenemos que ofrecer a los clientes bajo una tarjeta de presentación de estamos apoyándolos y detrás de eso toda una red de personas internas, externas, los aliados, de cara al apoyo a estos clientes. Gracias, Gerardo. William, ¿cómo tienes planeado, una vez se reactive en mayor forma la economía, esa reactivación de la recuperación que suspendiste o manejaste diferente en esta época, y cómo planeas afrontarla? ¿Qué retos tienes ahí? Bien, coincido con lo mencionado por Oscar y por Gerardo. Rescato que lo principal aquí que tenemos que revisar es el análisis de datos, que todos los días lo repetimos, para que se convierte en algo muy importante porque eh, la transformación del relacionamiento con los clientes y el acompañamiento y el estar ahí con ellos, nos obliga a ver qué medidas necesita para que su negocio o su actividad económica mejore. A veces no es suficiente con el periodo de gracia o con el descuento o con el diferimiento de la deuda, sino a veces nos toca llegar inclusive a interrelacionar o hacer que se una la empresa o el cliente con alguna otra necesidad de otro cliente para hacer que su actividad se reactive. Me explico. Como bien decía Gerardo, hay sectores más golpeados que otros. Está el tema de los restaurantes que independientemente que estén cerrados, pues no han tenido su volumen de ventas como lo tenían antes. Por otro lado, pues tenemos nosotros en el ecosistema de clientes y de soluciones tecnológicas que suelen especializarse en logística. Entonces lo que estamos haciendo es llegar a la empresa, hablando con ellos para entender qué hay que hacer para que se incrementen la actividad comercial de cada empresa y poder juntar a la necesidad del restaurante con la logística, el Rappi o el domiciliario, para que pueda seguir él haciendo sus comidas y llevándolas a los clientes vía domicilios. Esto hace que tengamos dos clientes con necesidades de crecimiento unidos y pues nosotros en medio buscando una solución tecnológica para poder ayudar a activarlos. Entonces, y eso se logra con un primer buen paso y es tener un buen análisis de datos. Y más allá de revisar comportamientos y entender qué es lo que pasa con cada clúster de clientes, poder casi que definir acciones
con esos datos. Es un tema que ha sido súper difícil porque cada empresa, cada persona es una historia, es un mundo diferente y pues digamos, hay nuestros aliados de cobros y que son los que llevan la responsabilidad de transformar esto con el cliente, tienen que tener la flexibilidad para poder incorporar estos cambios rápidamente en la estrategia de cobros o de negociación y pues para eso también tienen que tener herramientas tecnológicas que le permitan tener esa diversidad de poder ofrecer varias cosas. Entonces, es una de las medidas que hemos adoptado, analizar los datos con el Big Data y crear soluciones novedosas para ayudar y para estar ahí con la reactivación económica de la empresa, porque si bien es cierto, sabemos que la pandemia nos va a pegar a todos, lo que queremos es que estar ahí con el crecimiento de los clientes y seguramente con el crecimiento todos ganamos. Gracias, William. Los tres han tocado un tema muy clave, muy importante, clave en lo que sigue. Y es el tema de sus aliados, es el tema de la data, es el tema de la inversión en tecnología para desarrollar esas nuevas maneras y más acertadas de relacionamiento con los clientes. Este es un tema que nos llegó y nos obligó a hacerlo de una. Sí, hace muchos años veníamos hablando de toda esa cantidad, estamos sentados en unas minas de oro de datos que tenemos de los clientes y es cómo empezar a aprovechar esos datos y convertirlos en información. Y eso es de la mano con los aliados, que es lo que han planteado ustedes. Y yo quisiera pedirles que en 3 palabras cada uno de ustedes me diga qué espera de esos aliados ahora en esta nueva etapa, en esta nueva temporada de relacionamiento con los clientes. Porque si bien es cierto, el banco es el que define los guiones, el banco es el que define, o el originador, digamos lo mejor, define la estrategia, define el segmento y define qué información le debe ese aliado aportar. Esto es un tema de doble vía, ¿sí? Bueno, usted me tiene que aportar, pero yo también tengo que apoyar a esos aliados que no han sido ajenos a la crisis. ¿Por qué? Porque se suspendió en muchas entidades la gestión de recuperación y que para nadie es un secreto que está atada a resultados. Entonces, eso afectó duramente a la industria de la cobranza. Entonces, yo quisiera en 3 fases que ustedes me dijeran cómo están dispuestos dentro de su apoyo a esos aliados a hacer de la mano de ellos la reactivación y qué están dispuestos ustedes a que debe cambiarse ya, de la mano de ellos. Entonces arranquemos con Óscar, a ver, que me cuentes tú en 3 frases muy cortas. Bien, yo creo que voy a resaltar 2 cambios principales que hemos visto en el comportamiento de los deudores que marcarán también el cambio en la gestión. Primero, creo que hoy nuestros deudores y en general todos, creo que somos un poquito más digitales. Creo que el tema de habernos enfrentado a tanta virtualidad tan de repente nos ha hecho a todos un poco más digitales y esto lleva también a pensar un poco en los nuevos canales que tengamos que fortalecer, tal vez potenciar, porque ya venían operando, pero tal vez potenciar para llegar al cliente. Y segundo, el tema de cómo abordemos al cliente, porque no hay que perder de vista que hoy un cliente en mora no es igual al cliente en mora antes de la pandemia. O sea, hoy un cliente en mora es un cliente que era un buen cliente, tenía un buen hábito de pago, pero que por cuenta de la situación pues ha tenido dificultades que lo han llevado a veces a estar en cumplimiento. Entonces es un perfil de cliente distinto. Y esto entonces nos pone en un negocio, en un modelo de abordar al cliente de manera diferente. Yo creo que el modelo donde hacíamos un reparto a un agente externo para que hiciera una gestión de cobro y le remunerábamos con un porcentaje de la recuperación, creo que ese es un modelo que hay que repensar. Primero porque durante un buen tiempo vamos a tener cartera contenida porque los que vienen en periodo de gracia, digamos que empezarán a vencerse
poco a poco, pero habrá necesidad de algunos grupos de clientes conocer nuevos periodos de gracia, y las nuevas colocaciones en algunos casos también incorporan periodos de gracia. Entonces, creo que vamos a tener contenido por un buen tiempo los deterioros de cartera. Y por el contrario, creo que tenemos que buscar es un modelo de negocio que nos permita llegar con estrategias de negociación, que obviamente pues es un servicio distinto, tiene un costo diferente que habrá que valorar, pero yo creo que es un tema de migrar del modelo tradicional de llamadas y gestión de cobranza a un modelo más de acompañamiento en la negociación y casi que de asesoría al cliente. Muchas gracias, Oscar. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Estos modelos hay que replantearlos. Necesitamos un nivel de asesores diferentes. La industria ya lo tiene, certificados, pero pues eso implica una inversión diferente. Nosotros estamos permanentemente desde CONCOP, y lo digo con conocimiento de causa, hay la norma de competencia laboral para atender a todos estos clientes y es certificado por el único certificador de norma de competencia laboral en el país, que es el SENA. Pero esto implica un esfuerzo en todo sentido y yo creo que los aliados están dispuestos a hacerlo. Ni siquiera creo, estoy segura que están dispuestos a hacerlo porque ya tenemos que migrar de ese asesor básico a un asesor, como su nombre lo indica, especializado. Gerardo, tú ya algo de esto comentaste en tu intervención anterior, pero quisiera que en 3 palabras resumieras tú en qué planeas apoyar a tus aliados para que de verdad estén aliados y en otras 3, ¿qué esperas de ellos para que te acompañen en este desafío? Gracias. Oscar lo mencionaba, yo pienso que los canales digitales, yo siento que, pese a que siempre se hablaba, tenemos que modificar la metodología de cobro, siempre queríamos cambiar, siempre caíamos en llamar a los clientes y ir a hacerles una visita. Pero algo muy positivo es que los aliados siempre son muy dinámicos, son muy inquietos y van y buscan en algún congreso, alguna cosa, oiga, tengo esta herramienta, tengo esta otra herramienta, probémosla, y como que el banco le dice, sí, lo vamos a ver, hagamos esta prueba pequeñita con 50 clientes, y pues no se logra medir eso y volvemos al modelo tradicional. Entonces, lo que yo pienso es, esta es la oportunidad de, como el modelo de try and buy, venga, probamos y venga, lo adoptamos. Es decir, tenemos clientes de muchos estilos, clientes en mora, clientes prorrogados, clientes que no han vencido, venga, hacemos unas pruebas de laboratorio acá muy rápido, y sobre todo que se ha detectado que algunos clientes han manifestado, no puedo inferir que sea para todos, pues que la pandemia los ha golpeado de una u otra forma y que su negocio que pensaba sólido no lo es tanto. Y reconocer eso a veces ante una voz del otro lado del teléfono, ante una visita, no es fácil. Entonces, en la medida que nosotros podamos facultar algún tipo de mecanismos de autogestión o mecanismos un poco más impersonales como el WhatsApp Business u otras alternativas bidireccionales, lo que nos permite es quitar esa sensación de impotencia del deudor, de tengo que reconocer mi situación, y poder brindar, quitando ese sentimiento, mejores alternativas. Luego, entonces, es el momento, y mi invitación es el momento de proponer. El banco, pues más bien, yo me imagino que todos los bancos estaremos abiertos a esas propuestas, a movernos mucho en ese sentido, y claramente en la medida que se suman las partes y por un lado está la propuesta y por el otro lado está el conocimiento y lo que se espera de esa llegada al cliente, pues se pueden crear productos bien interesantes. Y lo mencionaban también al final, tú lo retomaste, es nuestros asesores tienen que cambiar no es su pensamiento, es su disposición. Antes pensábamos, nuestros mejores negociadores, nuestros mejores asesores deben saber negociar. O sea, quitar todas las opciones que da el cliente y darles, es buscar la solución. Aquí es, bien entendido, ser amigo, ser cercano, ser ese
confesor que esté escuchando las situaciones del deudor y buscar darle a la luz de las herramientas que tiene la mejor alternativa con los mejores sentimientos. Es decir, yo insisto mucho en que estos son momentos, la crisis deja muchas heridas. Y si somos nosotros el vehículo para proponer algo que sane esas heridas, pues es de verdad gratificante. Gracias, Gerardo. Sí, es importante considerar que ese asesor ya no es el típico que debe llamar y simplemente recordar una obligación. Sí, las herramientas tecnológicas, los canales, pero estamos enfrentando, ya lo mencionaba Oscar, a 10.9 millones de personas que no estaban en mora, que recibieron alivio y que van a requerir un acercamiento con más información o con más sentido de persona a persona, más cercano, en una conversación diferente, que las herramientas tecnológicas no lo van a dar, pero va a ser lo que va a permitir enriquecer la data de ustedes y llegar a lo que establece el programa de acompañamiento a deudores acertadamente y efectivamente. Entonces, es mucha la gente que hay ahí, es muchos los usuarios que hay ahí, que de pronto el que recibe paga, como es la campaña, vamos a llegar a identificar que el que recibe paga, pero no necesariamente el que recibe paga porque de pronto recibe su nómina, pero su grupo familiar se vio afectado. Entonces ahí es cuando necesitas ese asesor experto que, como dijo Oscar, requiere una inversión y en la que todos tenemos que ponernos la mano en el corazón, la mano en el bolsillo y hacer una inversión para llegar de la mano con los aliados. Yo no hablo de outsourcing, aunque pues es el outsourcing, pero yo hablo de aliados porque ahí es donde necesitamos establecer ese canal e ir todos de la mano para llegar a ese resultado que nos va a beneficiar a unos y otros. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero creo que esos 10.9 millones esperan o tenemos que identificarlos muy bien para poder aplicar con mayor exactitud la nueva norma. ¿Qué opinas tú, William? Y de forma muy corta, porque tenemos cantidades de preguntas y se nos está acabando el tiempo. William, ¿qué opinas tú de este nuevo relacionamiento, ir de la mano con nuestros aliados para conocer y el sentir de los clientes para afrontar pues esta reactivación? Vale, bien. Sí, sí, de cara a los aliados, pues esta pandemia nos llevó a transformarnos. Coincido con lo que mencionaba Oscar de cara a reinventar todo el modelo de remuneración con ellos, porque sabemos que tuvieron que hacer inversiones muy fuertes para poder garantizar ese mix de trabajo, para garantizar medidas de bioseguridad en sus sedes locales y en las sedes de casa de cada uno de los asesores, más las integraciones de herramientas tecnológicas nuevas para poder tener contacto con los clientes a nivel de nuevas herramientas tecnológicas como las redes sociales. Entonces, eso ha hecho que tengamos que construir un portafolio. ¿Se te fue el sonido, William, o soy yo? Hola, Sí, William, ¿no te escuchamos? te decía que claramente el esquema de remuneración también se reinventó con los aliados. Somos conscientes de las inversiones que hicieron ellos para poder garantizar las medidas de seguridad que exigía el gobierno y los departamentos. Somos conscientes de todas las medidas que tuvieron que tomar e inversiones para poder aplicar las redes sociales. eh, Perdón, eh, y pues básicamente ayudarnos a... Un segundo, por favor.
Creo que se nos fue el sonido de William. ¿Me escuchan? Ya, otra vez. Entonces, les decía que creamos un portafolio diversificado y diferente en toda la gestión de cobro para asegurar que los aliados tuvieran no solo la recuperación de cartera como remuneración, sino también, digamos, ese reenganche, esa reactivación de cada cliente como una nueva medida de remuneración. También los acompañamos en las inversiones que están haciendo para, digamos, a través de la renegociación de nuestros contratos a largo plazo con ellos, darles algo de confianza y de amortización de sus inversiones para garantizar que van a estar con nosotros en el largo plazo. Entonces, son medidas que hemos tomado para asegurar que puedan ellos tener un acompañamiento, un crecimiento de sus inversiones respaldado por seguir continuando con nosotros en mucho más tiempo de lo que estaba inicialmente pactado en los contratos. Tenemos un sinnúmero de preguntas, pero estamos sobre el tiempo. Si Catherine me colabora y coloca en el chat el link de la mesa de innovación, están preguntándome qué han tenido que sacrificar en los modelos, en la data. Creo que eso lo vimos en la mesa de innovación de la semana pasada. Entonces, si tienen, es una pregunta, la única pregunta que voy a hacerles antes de irnos a otros comentarios. Coloquemos, Catherine, por favor, en el chat el link de nuestra mesa de innovación para que revisemos esta mesa. Pero sí me gustaría un dato que tengan ustedes que sacrificar en los modelos de comportamiento con ocasión de todo esto que estamos viviendo, porque las cifras que estamos viendo de mejoramiento, de deterioro de cartera, no son reales, ¿sí? Nos toca modificar a todos muchos de los modelos que tienen, pero un dato que ustedes crean que se debe sacrificar. Oscar. Bueno, yo tal vez, más que sacrificar, yo creo que, digamos, hemos hablado de la importancia de la data y hablamos de cómo llevamos toda esta data a los procesos, y tal vez más que sacrificar, yo creo que un poco lo que hemos tenido que afrontar es que la data, si bien nos está aportando información, no nos está siendo útil si no contrastamos con el terreno, con la información en terreno. O sea, los datos, y quiero poner un ejemplo muy, muy breve. En un principio tratamos de establecer estrategias a partir de las actividades económicas que estaban reactivadas, no reactivadas. Entonces pensamos, por ejemplo, que los tenderos era una actividad que no había parado, entonces que podíamos seguir haciendo la gestión de cobranza normal, que el cliente iba a pagar normal, y resulta que luego nos encontramos con que muchos de esos tenderos pues son personas mayores de 60 años que por temas de salud pues no están atendiendo sus negocios. Entonces, digamos, hay otro tipo de restricciones que la data no nos está recogiendo, y por el contrario, también encontramos actividades restringidas que tienen buen comportamiento de pago. Entonces, tal vez más que restricción de datos, que tal vez ahí la principal es el tema del comportamiento histórico de pago de los deudores, eso es más bien un tema de la experiencia que hemos vivido de tener que apoyarnos en la data, pero contrastada con información de terreno. Y ahí viene el relacionamiento con los clientes del que hablábamos. Gerardo, ¿cuál? Yo creo que salirse... En tu sistema de scoring. O sea, es precisamente eso. Uno antes corrió un modelo de scoring o le pidió una información al buró y más o menos 95% de seguridad y le ejecutaba. Ahorita toca de verdad tecnológicamente hacer un esfuerzo muy grande para medir, para involucrar otras cosas. Si uno no, de verdad, el esfuerzo es acá en máquinas y el esfuerzo es en el diseño de nuevas metodologías de analizar la información. Es decir, si yo pongo las mismas variables en las mismas columnas y hago la misma multiplicación, voy a llegar al mismo resultado. Pero ya tengo que ponderarlo de forma diferente. Y Oscar lo acaba de mencionar. Si uno no va y, o sea, tenemos unas acciones proactivas, información, referencias, si está casado o no está casado, para no poder extrapolar si tuvo afectación en el núcleo familiar o no. Pero si eso no se contrasta de verdad
con la visita, con qué está pasando en el territorio, si yo llamo a un municipio no es igual al vecino porque este puede estar con COVID y el otro no, las condiciones son diferentes. Si uno no mira eso y lo pone como una variable adicional, está yéndose por un camino que no es. Y cuando uno se dé cuenta que la autopista quedó allá y yo voy por una trocha, retomar es más complicado. Totalmente cierto, y ahí es donde toma relevancia ese nivel de ese asesor que está hablando con el cliente y conozca la situación del señor de la tienda que la tuvo cerrada porque es mayor de 60 años. Y eso solamente se llama, se maneja en la interacción entre dos seres humanos. William. Tocó ahorrar palabras y abrir oídos. Cierto, así es. William, ¿cuál es tu opinión? Y definitivamente el análisis de datos y poder aprovechar los datos nos va a dar la ventaja para poder acompañar la reactivación y todos estar avanzando y sacando provecho de eso. Coincido con lo que dice Gerardo. Bueno, mil gracias, William. En este momento vamos a desplegar en sus pantallas unas cortas preguntas, tipo encuesta, muy cortitas, para conocer su experiencia durante este evento. Por favor, contéstenos si cumplió sus expectativas, cuánto tiempo estaría dispuesto a permanecer conectado a una conferencia, y es atractivo para usted un congreso virtual, cuánto tiempo estaría dispuesto a estar conectado en un congreso virtual. ¿Por qué hacemos estas preguntas? Porque desde Colcop estamos preparando nuestro Congreso Internacional de Crédito y Cobranza para muy próximamente, siempre lo hemos tenido en septiembre, lo vamos a hacer en octubre, Dios mediante, y queremos saber pues la adherencia que podemos tener y la disposición. Vamos a sorprenderlos con el Congreso, ¿cierto? Quiero invitarlos a nuestro próximo evento, que es el 10 de julio a las 11 de la mañana. Vamos a tener al superintendente financiero, doctor Jorge Castaño Gutiérrez, y va a ser un conversatorio virtual, así que toda nuestra audiencia hoy, que estamos cerca de 200 personas en este chat, si quieren hacernos llegar preguntas para tener más claro temas del acompañamiento a deudores, en fin, siempre hay muchas preguntas que hacerle al señor superintendente. Y el 14 de julio a las 9 de la mañana vamos a tener a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tratando temas de integridad empresarial y con participación también de la Superintendencia y el apoyo de una firma alemana en un aplicativo que nos permite mirar la transparencia empresarial al interior de nuestras organizaciones. Ese aplicativo es una donación que está haciendo el gobierno alemán a quienes firmen estos pactos y a quienes quieran adelantar estos procesos al interior de sus organizaciones. Pronto les estaremos compartiendo el link de estos dos eventos. Es el 10 de julio a las 11 de la mañana y el 14 de julio a las 9 de la mañana. ¿Sí? Bueno, nos faltaron muchas preguntas, mucho tiempo para compartir con estos ilustres panelistas que de verdad han sido muy queridos, también a la audiencia que nos hemos excedido de tiempo, pero es que los temas eran arduos. Les agradezco inmensamente a todos y cada uno de ustedes, a EXA, nuestro patrocinador, porque siempre nos está acompañando, creando y fortaleciendo el ecosistema y confiando en nuestra asociación. Nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias panelistas, un abrazo virtual desde Colcop. Y pues bueno, los invito a seguirnos en nuestra página, en nuestra mesa de innovación, en nuestras redes, y esperamos haber cumplido sus expectativas y el cometido trazado. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Lo mismo, feliz día. Feliz día.